Bendiciones para todos y bienvenidos a este su programa Cristo Ahora Veo. Hoy en la casa el pastor Oche Avilés. Quédese y disfrute porque este testimonio trata del perdón. Bendiciones y saludos, bienvenidos a este su programa Cristo Ahora Veo con Migdalia Torres. Usted sabe que en el Salmo 32 habla de la dicha del perdón. Es importante sanarnos porque el Señor nos perdonó a nosotros con ese gran sacrificio que hizo allá en la cruz. Resucita para juntamente con Él darnos vida eterna. Y mira lo que nos dice en el Salmo 32, el Salmo de David. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Usted sabe una cosa, cuando perdonamos, sabiéndonos que somos perdonados por Jesucristo, hay una doble bendición. ¿Por qué? Porque la persona que recibe el perdón, cuando nosotros perdonamos a la persona que nos hiere, nos hace daño, nosotros tenemos sanidad y liberación y esa persona recibe lo mismo. Y de eso se trata, porque cuando damos el fruto del amor, el amor todo lo puede. Y partiendo de este versículo bíblico tan hermoso, quiero compartir con ustedes este testimonio poderoso de nuestro amigo y hermano, el pastor Orlando Oche Avilés. Pastor, bienvenido a Cristo Ahora Veo. Muchas bendiciones, amada. Gracias por la oportunidad y a todas las personas que nos están viendo. Es una bendición que estés acá. Y lo poderoso es que cuando venía de camino guiando la guagua, Dios me dice que tu testimonio se vaya por el perdón y acabas de empezar por eso. Nada es casualidad. Wow, nada es casualidad. Usted sabe que cuando nos ponemos primero en comunión con el Espíritu Santo para buscar dirección, Él nos deja saber qué palabra compartir. Así que esto va para usted, dirigido especialmente para usted. Este testimonio que el pastor va a compartir con nosotros va a ser de sanidad y liberación para todo aquel que pueda verlo. Pastor Oche, cuéntele a nuestro público, ¿quién era usted antes de conocer a Cristo? Bueno, yo vengo de una familia, mis amados, bien disfuncional. Obviamente mis papás se divorciaron cuando yo era muy joven. Obviamente luego de eso mi papá se convierte. Pero entonces éramos una familia del mundo artístico. Mis hermanas eran actrices, Mili Avilés, Mari Carmen Avilés. Luego de ahí, pues mi papá obviamente pues, pasó un proceso de desnudez donde se divorcia de mi mamá. Y ahí pues muchas veces los padres no entienden que cuando hay un divorcio muchas veces tratan de hacer la justicia de cada uno, pero olvidándose de lo que es correcto para los hijos. Y muchas veces cuando los padres toman decisiones de divorciarse, nunca ponen el tema de conversación en los hijos. Si es el tiempo, si te estás divorciando porque es la justicia o si te estás divorciando porque es lo correcto. En el caso de mi papá y mi mamá, pues obviamente pues, al divorciarse, obviamente entró una tercera persona a la relación por el lado de mi papá, pues ya automáticamente mi papá se divorcia, él sigue por su vida, mi madre automáticamente... el espíritu empieza a atormentarle en su mente y entiende que el término hombre no era correcto. Desde ahí, pues ella empezó a poner básicamente una pared entre lo que era el hombre versus lo que era la mujer. Yo vengo de una familia de muchas mujeres, por lo tanto, me recuerdo, yo tenía 16, 15 años, 17. Mi madre me dijo, me voy a mudarme con tus hermanas. Ahora, para casa no vienes. Obviamente ya yo maduro al fin pude entender que fue un proceso de Dios para madurar y exprimir mi carácter, pero a esa edad, con las deudas de amor del divorcio de mis padres, venir de un matrimonio disfuncional, de repente que te vengan con esa noticia, fue muy marcante y automáticamente creó en mí una deuda de amor. ¿Qué edad tenías, pastor? 16, 17 años. Entonces, sabes que muchas veces cuando los padres se divorcian, todo el tiempo están porciando para saber, entonces la bola de tenis son sus hijos. Y no se dan cuenta que muchas veces el resultado de las futuras relaciones de tus hijos están alineados de lo que tú le enseñaste. Para esa época tú me preguntabas qué era matrimonio, yo lo tenía que buscar en Google, porque no sabía lo que era matrimonio.
Por lo tanto, automáticamente creé en mí un resentimiento y una deuda de amor hacia mis padres. Ahí empecé, me gradué del albergue olímpico, la primera clase graduanda. Yo era atleta de lucha olímpica. Fui muy buen atleta, pero obviamente para yo poder subsistir necesitaba de trabajar, pues tuve que poner el deporte al lado para irme a trabajar. Desde ahí, pues automáticamente se me abrió una puerta para entrar en el mundo artístico, en el merengue, que no me gustaba, pero era la única oportunidad que lo tenía. Empiezo un grupo de merengue, automáticamente, la disquera Sony Disco compra el proyecto y empezamos desde muy joven en la música. Eso automáticamente, al yo tener deudas de amor, estableció en mí una aceptación, y como estaba aumentando mi yo interno, porque cuando tú tienes falta de perdón es el sinónimo de orgullo, y automáticamente el enemigo pudo detectar esa puerta en mí y empezó a despertar un orgullo en base de cuidar mi reputación, en base de trabajar para ser aprobado. Y ahí estuve en muchas orquestas, me pasaron muchos procesos muy fuertes. En todo ese proceso, mi amada Migdalia, mi padre se convierte. Santo. Dios lo agarró, pero eso fue un apóstol Pablo. Eso no fue de que mi padre se convenció y luego se convirtió, no. Eso fue, acepté y me convertí. Fue un cambio, amada, tan y tan y tan fuerte que yo lo pude ver, pero como cargabas deudas de amor, me recuerdo que tan pronto lo vi que se convierte, yo le dije esta palabra, y yo sé que muchos de ustedes nos hemos convertido en Saúl tirándole lanza a las personas y más a nuestros padres. Me recuerdo que yo, basado en mi dolor, le dije, tú eres el hombre, el padre y el cristiano que yo no quiero ser. Automáticamente mi papá recién convertido, yo le envié una mentira disfrazada de verdad, y ¿sabe cuál fue el problema? ¿Cuál? Él la creyó. Ay. Yo vi cómo su semblante le cambió, yo vi que cada vez él quería seguir buscando del Señor, pero había una mentira disfrazada de verdad, y como yo no era maduro, yo no reconocía el poder de la autoridad de mis palabras. Por eso vemos cuando Eliseo estaba madurando en el manto de Elías, le dijeron viejo calvo, y él le lanza una palabra de maldición y automáticamente dice la historia que vino un oso y se comieron esas personas. Él estaba madurando y no sabía qué nivel de autoridad tenía una palabra. Por lo tanto, yo no sabía qué yo había hecho basado en que me convertí en un arrojador de lanzas. Desde ahí automáticamente no había entendido el poder del manto de honra de los padres. Lamentablemente me conecté con la justicia del hombre, me puse muchas fortalezas mentales y quería tener, mira la ironía, tuve un matrimonio disfuncional donde nunca me mostraron lo que es matrimonio, pero yo quería casarme. Wow. Estaba en mí el diseño de ser un buen padre, de ser un buen esposo. Ya estaba ese llamado en mí, pero distorsionado. Por lo tanto, el peor fracaso de un cristiano es tratar de triunfar en algo que Dios no te mandó a hacer. Ay. Y empecé a tratar de empezar a triunfar en el mundo artístico con deudas de amor. Por lo tanto, tenía demasiadas maletas de errores, demasiados problemas de identidad, y eso me provocó muchos Bethesda. Me metí en muchos estancamientos sin movimiento. Veía a mi mamá. Ella de por sí viene de una familia muy fría, por lo tanto, no era una persona tenía mucha iniciativa en el amor. Por lo tanto, tú me preguntabas qué era amor, tenía que buscarlo en Google también. Eso fue uno de los detonantes en las decisiones de mi papá. Obviamente nada justifica una infidelidad, pero fue uno de los detonantes. Entonces mi papá, a venir de ese proceso y yo ver el cambio en él, no pude entender cómo de la nada tú eres un hombre que tomaste una decisión, se afectó una familia y de repente Dios llega a tu vida y te cambia. Santo Dios. Pero lo más fuerte es que yo estaba viendo el cambio. Y muchas veces cuando tú estás y tú tienes falta de perdón hacia una persona, tú reprendes lo que tienes que obedecer y obedeces lo que tienes que reprender. Por lo tanto, yo no podía ver, yo tenía unas escamas puestas por la falta de perdón, de que yo no había visto la conversión de mi papá. Sí la había visto, pero no la quería aceptar por orgullo. Ahí, amada, tomé la decisión de casarme. Obviamente una persona completamente yugo desigual. Lo que pasa es que la gente entiende que una persona yugo desigual es que una persona le sirva al Señor y la otra no le sirva. No, una persona yugo desigual es que tú tengas pasión por algo del Señor, pero que la otra persona no tenga la misma pasión. Y aunque ambos estemos creyendo en lo mismo, estamos siendo yugo desigual, porque es más fácil tú bajar una misma incredulidad que subir una misma fe.
Y lamentablemente no funcionó porque llegué a un matrimonio sin herramientas de amor. Llegué como un macho cabrío sin herramientas de amor. Traté de darle amor, pero un amor distorsionado, porque si no podía amar mis padres que se merecían la honra, aunque a nivel natural no se lo merecieran, como había deshonrado lo que es correcto por simplemente hacer lo justo, Dios no me va a permitir triunfar en el amor. Ven acá, pastor, y durante todo ese proceso, durante todas esas raíces que fueron creciendo en el corazón, ¿cuándo es ese momento tan especial que Cristo se te revela? Fue un momento donde yo me di cuenta que cada vez mi vida se iba secando. Había un diseño en honra en mí que ahora uno un poco más maduro, uno puede entenderlo. Y es que siempre me gustaba ver la gente triunfar. Yo siempre, si lograba algo, siempre yo quería puertas grandes para no entrar solo. A tú tener deudas de amor, cualquier persona que venía a mi vida y me decía, te amo, yo decía, esa es. Cuando tú tienes deudas de amor, toda persona que reconozca tu valor, sea parte del propósito de Dios o no sea parte del propósito de Dios, le vas a decir amén. Entonces, yo tenía esas deudas de amor, pero dentro de mí había honra. Yo me recuerdo que yo tenía uno de mis mejores amigos, que era un muchacho que estaba en el mundo conmigo, y de repente lo dejé de ver, y a los 3 años, cuando lo veo, un cambio completamente radical, un hombre apasionado por Dios. Wow. Cuando él me habla de lo que Dios está haciendo en mi vida, yo me babié, amada, me babié. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, no hay ningún like del mundo, no hay nada que yo pueda alcanzar en el mundo secular, que lo que yo estoy viendo en él, yo quiero de eso. Y le dije, amado, yo quiero de ese Dios. Y él me dice, pues en mi iglesia hay un evento de milagros y sanidades, van como 20,000 personas a un estadio, ¿quieres ir? Y yo, ok. Le dije, Señor, si tú existes, cuando hagan el llamado, de todos los 20,000, yo quiero ser el primero que llegue. Efectivamente, cuando dijeron, vamos a hacer un llamado, yo escuché la palabra llamado, ya yo estaba llegando al altar, empecé a llorar, Dios me empezó a romper, yo vi la mano de Dios sobre mi vida, vi el favor de Dios, pude entender con lo que mi papá se enfrentó. Pero ahí donde viene el verdadero problema, yo me convencí, pero no me convertí. Ay, 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 ay. Y el problema es que muchas personas no se dan cuenta que los termómetros para su saber si tú eres convencido y convertido es en la manera de tú perdonar. Es en la manera donde se haga fácil perdonar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te conviertes y quieres parecerte a Jesús, ¿tú sabes qué hace Jesús? Te regala un enemigo. Ay, ay. Y cuando nos regala ese enemigo, ahí nos vamos a ir a una pausa porque esto se puso mejor. Vámonos a una pausa. Usted no se retire, comparte la transmisión que Cristo Ahora Veo continúa. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos. Les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Cristo Ahora Veo Café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. Y ya de regreso a su programa Cristo Ahora Veo, estamos conversando con el pastor Ocher Avilés, que nos está diciendo la parte de cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nos regala un enemigo. ¿Cómo así? Es que de la mejor, si tú pudieras encarnar una característica en tu vida a nivel palpable, ¿cuál sería? Mucha gente diría sabiduría, amén. Pero la característica más fuerte para tu parecerte a Jesús es poder perdonar. Te lo explico de esta manera. El no perdonar es tú beberte un vaso de veneno y esperar que se muera el del frente. En los romanos, de la manera que ellos establecían algún tipo de lo que le hacen a las personas cuando los raptan, cuando una persona mataba a una persona, se convertía en un asesino, hacían un hoyo, amada. Y en ese hoyo amarraban la persona asesina con la persona muerta. Y el tiempo, la putrefacción de la persona muerta iba matando al asesino. Era una de las maneras que los romanos tomaban decisión sobre una persona que era asesino. Así es el perdón.
El perdón tú empiezas a amarrar en tu vida. Si sacas a Jesús del asiento de tu mente y de tu espíritu y empiezas a sentar en las personas que fuiste destinada a bendecir, destinada a soltar. Y cuando yo empecé el evangelio que automáticamente quería en Jesús, Dios me empezó a darme personas que realmente sacaban lo peor de mí, pero espiritualmente estaban extrayendo lo mejor de mí. Entonces, por eso tú te vas a la palabra. Esto fue una de las cosas que Dios empezó a romper. Tan pronto yo me convierto, que yo empiezo a ver el amor de Dios, yo le quería predicarle hasta los lagartijos, a todo el mundo le quería predicar. Vi a mi papá, sí lo amé, sí lo abracé contento y pude ver el gozo de él hacia mi persona, de que entiendes lo que yo estoy viviendo, y yo empiezo a meterme más con Dios. Estaba convencido, pero cuando tú no perdonas no vas a trascender a estar convertido. Entonces había algo que yo le había soltado a mi papá, que yo no había resuelto ese problema. Entonces muchas veces, amados, tú has tenido problemas de deuda de amor con tus padres. A lo mejor viniste a un matrimonio disfuncional, tus padres no te amaron por cualquier problema, y cuando yo fui entendiendo, nunca me pudieron dar lo que no recibieron de sus padres. Y muchas veces nosotros no entendemos que a veces no recibimos de nuestros padres cosas que no recibieron. Y cuando uno va madurando más en el Señor, tú te das cuenta y tú puedes ver el problema como un águila. Dice, no me dieron amor no porque me amaron, es porque nunca se lo dieron. Por lo tanto, el que está destinado a romper este problema generacional de deshonra, de la falta de perdón, soy yo. Pero yo no lo sabía. No tuve una mentoría donde pudieran tocar esos botones de falta de perdón. Hasta el punto que Dios me sigue rompiendo y dice, Señor, yo quiero una ayuda idónea. Yo no quiero una mujer con quien acostarme. Yo quiero una mujer con quien me pueda levantar. ¿Y sabes lo que hizo Dios? ¿Qué hizo me Dios? dice, ponte un letrero en el pecho que diga, perdone los inconvenientes. Estás en remodelación. Santo. Me empezó a romper. Me sacó de la música. Me empezó a romper. Me siguió rompiendo. Empiezo a una iglesia, me llevo a una iglesia muy pequeñita, la pastora Raquel Montañez, que la ahorro donde quiera que esté, porque me formó en el sentido de que me llevó a lo que es el verdadero ayuno, me enseñó a orar. Yo me recuerdo que la primera vez que ella me dice, vamos a orar, tú te vas por un lado y yo al otro, y de repente yo veo que ella empieza a llorar y yo, Señor, ¿qué es esto? Y yo porque ella está llorando y no me estaba dando cuenta que ella estaba gimiendo en el espíritu. Entonces yo empecé a ver el amor de Dios por medio de la transformación. Pero ¿sabes qué? Estaba convencido, no estaba convertido. Yo podía ver a mi papá, podía abrazarlo, pero mi abrazo era como sacándole los gases. Wow. No era el abrazo genuino. Yo podía ver a mi mamá y la abrazaba dándole los gases. Y cuando le decía, te amo, lo decía bien bajito, te amo. Era como una vergüenza, porque el perdón es como una vergüenza a tú ser libre del perdón y tú poder ser uno. Entonces sabía que yo había perdonado, pero no había sanado el perdón. Y el problema es que cuando tú no sanas un perdón, tú sangras en aquel que no te hirió. Ay. Y ahí Dios empezó a romperme hasta que Dios me dice, te voy a levantar como predicador. Y yo empiezo a predicar en la iglesia y Dios me empieza a usar. Pero aún así yo me senté inmerecedor y yo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Yo veía gente que tenían esposas, mujeres de Dios, pero esposos que los deshonraban. Y yo decía, Señor, este mundo está más repartido, porque yo veo mujeres que merecen un hombre que quiera amar como yo, pero sin embargo mire al esposo que tienen. Y yo no me estaba dando cuenta que habían cosas, mientras yo estaba utilizando la Biblia como una ventana para ver los pecados de los demás, porque simplemente pecaban diferente a mí. Dios me quería demostrar que la Biblia es un espejo, que de la manera de tu transformación y tu metamorfosis, tú traes a otro el evangelio. Pero como estaba madurando en el Señor, no entendía hasta que Dios empezó a romperme, Migdalia. Yo dije, Señor, quiero mi ayuda idónea. Yo sentí cuando Dios me dijo, te voy a entregar tu ayuda idónea. Te la voy a entregar. Pero no entendía cómo. Y un día me llaman para predicar una iglesia sobre el perdón. Sobre el perdón. ¿Y sabes quién me llamó? No. Mi papá. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo voy a predicar sobre el perdón en una iglesia. ¿Te puedo acompañar? Sí. Y el tema era perdonar duele. Y me lo sientan al frente y yo estoy frente a la congregación y la atmósfera profética está bien densa. Y yo estoy hablando en el momento que Saúl
le tira 2 lanzas a David y dice la historia que él la esquivó 2 veces, pero él se mantuvo tocando el arpa. Y yo estoy diciendo, ¿qué hubiese pasado si David hubiese desclavado esa lanza que le tiró Saúl y se lo hubiese lanzado a Saúl? Todo el mundo me dijo, ¿qué? Se hubiese convertido en un rey, porque era defensa propia, él tenía el favor del pueblo, pero se hubiese convertido en un rey conforme al corazón de Saúl, no un rey conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas veces hemos convertido en Saúl que le hemos tirado lanza a las personas? Y muchas veces le decimos, Señor, saca el Saúl fuera de mí. Y Dios te está diciendo, encárgate del Saúl dentro de ti y yo me encargaré del Saúl fuera de ti. Y ahí Dios me dice, no tienes autoridad sobre ese tema. Y yo paré. Wow. Dice, ¿por qué? Porque hace 5 años te convertiste en Saúl y le tiraste una lanza a tu padre. ¿Qué escenario, pastor? Yo estoy así, paré. Todo el mundo está mirando como que le pasa al hombre de Dios. Y yo digo, Orlando Aries, levántate. No tengo autoridad sobre este tema. Yo estoy hablando sobre Saúl, que es un arrojador de lanza. Y muchas veces, si nosotros no dedicamos nuestra lengua a convertirse en un arma de adoración, nuestra lengua se convertirá en un arma de destrucción. Hace 5 años te dije que tú eres el hombre, el padre y el cristiano que yo no quiero ser. Desde ahora te digo que tú eres el hombre, el padre y el cristiano que yo quiero ser. Wow. Tan pronto yo veo que yo le lanzo esa palabra de honra, mi padre cae de rodillas, empieza a llorar, yo empiezo a llorar, la iglesia empieza a llorar, la gente pudo entender que estaba cerrando un ciclo de perdón. Yo empiezo y yo veo el amor de Dios, ahí yo sentí el bautismo del Espíritu Santo de Dios como un sello de honra de Dios. Ahí automáticamente yo salgo de la iglesia, vamos por el camino llorando y me llama una pastora y me dice, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo, nada, mañana domingo es el culto de Día de las Madres, ¿tú quieres predicar en mi iglesia? Y yo, sí. Ven, llegó mi papá en la casa, yo llorando, y yo, wow, Señor, realmente yo tenía que sanar esta deuda de amor con mi papá. Y de repente me da mi madre, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo, voy a predicar en una iglesia, ¿te puedo acompañar? Escenarios que solamente Dios los hace tan y tan perfectos para sanar, libertar, restaurar, unir familias. Ay, automáticamente, mi amada Migdalia. Estoy predicando sobre Rispa cuando le matan a sus hijos y ella está orando para que Dios tocara el corazón de David y pudieran hacer un entierro digno a sus hijos. Ella estaba más de 3 meses orando para que ninguna fiera tocara a sus hijos muertos. Y estoy hablando sobre la honra de la madre. Y Dios me dice, no tienes autoridad sobre ese tema. Wow. Tienes que honrar a tu mamá. Paro. ¿Tú sabes el juego cuando una joven que decía 1 o 3 pescados? Así sí. Me quedé. Le digo, Carmen Rodríguez, levántese. Quiero que sepas que te amo y te honro desde el momento que Dios me abrió tus ojos y te voy a amar y te voy a honrar hasta el momento que Dios te lo cierre. Te quiero pedir perdón. Sé que no recibiste y no me pudiste dar el amor que me merecía, no porque no me amara, es porque no te lo dieron. Y yo declaro en nombre poderoso de Jesús que cada palabra que Dios habló sobre mi vida lo vas a ver. Que Dios no te va a cerrar los ojos hasta que me veas convertido en el pastor que yo empiezo a dar esa palabra y ella empieza a llorar. Yo empiezo a llorar. Empezó un sello. Una bola de perdón donde la gente pidiéndose perdón. De repente viene un ministro que va donde su mamá que está al otro lado y empieza a pedir perdón. Amados, cuando tú perdonas, tú automáticamente quitas una legalidad del mundo espiritual y todo lo que sea congruente a la atmósfera de perdón, donde quiera que tú vayas, esa bola empieza a arropar las personas. Si tú supieras que de la mejor manera que tú puedes presentarle a alguien el evangelio es la manera que tú perdonas. Tan pronto pasó eso, amadas, conocí a mi ayuda idónea. Listo, el corazón estaba listo. Listo. Fueron muchas cosas como ministro de cómo Dios rompe, pero ahí entonces empezó el proceso de Dios convertirme en ministro y cuando lo profético llega a mi vida. Que ahí es cuando Dios empieza a romper muchas cosas. Miren eso. Ay, Dios mío, Pastor Oche. Pastor Oche, esto ha sido exquisito, esto ha sido de verdad maravilloso, ese testimonio, el suyo como persona, donde Dios lo ha traído hoy en día. Le damos gracias por haberle estado con nosotros. A usted no se retire, vamos a la palabra de bendición, será hasta la próxima. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien.
y el de tu familia. Hola, soy tu amiga Yamilet Zamudio de la República de Panamá y hoy quiero saludar a todos nuestros amigos de Cristo Ahora Veo y quiero dejarte con este mensaje. La palabra del Señor dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy es un día de que comiences a mirar con los ojos de Jesús, que comiences a caminar con los pies de Jesús. Deja atrás el pasado. Mira, es hora de levantarte. El pasado solamente fue una enseñanza. El pasado fue algo que te ayudó a levantarte y a sacar lo mejor de ti. Mira, yo no sé qué situación quedó en el pasado, qué marca te dejó, qué cicatriz te dejó, pero hoy es un día que tú digas: ya, hoy me levanto, hoy dejo ese recuerdo atrás y sácale esa ventaja. ¿Cuál fue la lección que te dejó? ¿Cuál fue la enseñanza que te dejó? Para que a partir de este momento comiences a caminar como caminó Jesucristo en la tierra. Olvídate, nadie te puede condenar, nadie te puede señalar. Solamente tienes que levantarte y el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Ya sabes, ninguna condenación hay para ti, porque tú a partir de ahora andas conforme al Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado a su programa. Usted sabe que Jesucristo nos modeló y aún nos modela y siempre lo hará: el amor. El amor todo lo puede, como lo dice la palabra. El amor que el Señor sembró en el corazón del pastor Oche cambió su vida, cambió la relación que él tenía, pensando que estaba bien, pero realmente no lo estaba, hacia su padre, hacia su madre. El Señor es un Dios que prepara escenarios correctos a la hora correcta para sanar y libertar. ¿Sabe qué? Dios lo va a hacer con usted. Solamente confíe, abra su corazón y perdone. Cuídense, será hasta la próxima. Su amiga y hermana, Migdalia Torres.